Hola, mi nombre es Juan Luis Uribe y este proyecto se llama Depuración. Depuración reflexiona acerca de las infraestructuras de las ciudades, su lugar dentro de ellas y la relación entre sus habitantes y estas máquinas. Aquí apenas baja nadie. A menos que haya un problema, claro. Somos así, no nos importa cómo funcionan las cosas mientras funcionen. Me gusta bajar aquí. Me gusta tener presente que la ciudad sobrevive gracias a estas máquinas. En muchas ocasiones no somos conscientes de la compleja red de infraestructuras y máquinas que son necesarias para que las ciudades sean posibles. En este contexto, cuando oímos hablar de la depuración de aguas residuales, pensamos en lugares desagradables y alejados de nuestros hogares, lugares de malos olores y aguas contaminadas. Sin embargo, también son una oportunidad para la ciencia y la innovación, y puede dar lugar a ciertas oportunidades que no han sido contempladas. Depuración pretende reconectar uno de estos lugares con la ciudad de Madrid. Con el uso de la ciencia y la tecnología se pretende reintroducir y hacer partícipe a las personas de estos procesos tan importantes para la red de aguas del planeta. El proyecto recoge conceptos ya estudiados por otros arquitectos y los reúne en un catalizador que fusiona lo social y lo infraestructural. De manera parecida al proyecto Cosmo de Andrés Jaque, el proyecto actuará como una máquina de depuración de agua, pero a la vez hace una reflexión del paisaje del sur de Madrid, algo que plantea AMIT 09 en este proyecto. También tiene la voluntad de dialogar con el lugar más cercano y con sus habitantes, como ocurre en el Ecoboulevard de Ecosistema Urbano en Vallecas. El ciclo del agua de la ciudad marca una diagonal noroeste-sureste, comenzando por la captación y acabando en la depuración. Esta circunstancia potencia la polarización socioeconómica que se da en Madrid, concentrando estas infraestructuras menos valoradas y más problemáticas en la zona sur. Una de estas zonas es el barrio de San Fermín, situado en el nudo de las carreteras A4 y M40. Este nudo infraestructural actúa de importante brecha en el lugar, aislando y creando desconexiones entre los diferentes barrios. Es por esto que se propone una colonización progresiva y extensiva. Como un virus que invade un huésped, el proyecto va aprovechándose de sitios estratégicos y de los no lugares resultantes de los cruces de las infraestructuras lineales. Esta colonización se hará a través de unas agrupaciones interconectadas con pasarelas y cosidas a los caminos existentes. Cada agrupación tendrá su identidad, pero todas tendrán algo en común: el lugar y un nuevo paisaje biotecnológico. Aparecen unas esbeltas torres vegetales camufladas entre árboles, generando una serie de oasis en el sitio cuya función será doble. Por un lado, proporcionar espacios de relación entre el lugar y las personas, y por otro, atajar los problemas derivados de las infraestructuras. Las agrupaciones funcionarán como máquinas que se van adaptando a las necesidades del lugar, desde agrupaciones con piscinas de fitodepuración hasta agrupaciones con torres de viviendas temporales. En el corazón de todas ellas se encuentra el artefacto principal. Este artefacto actuará como catalizador de todo el proyecto y operará como una gran máquina de depuración de agua. Una pasarela puente conecta los caminos existentes con el artefacto. Este acceso peatonal generará en el interior un itinerario paseable, aunque controlado, permitiendo así la visita de una infraestructura anteriormente inaccesible. El artefacto se configura en torno a uno de los vasos de los decantadores secundarios. Sobre él se apoyan los diferentes componentes de la máquina. En primer lugar, aparecen las torres que albergarán los espacios de laboratorio, maquinaria y oficinas. A diferencia de los laboratorios convencionales, en depuración se buscan ambientes de trabajo más densos y vinculados al artefacto. En segundo lugar, están las torres con las piscinas de fitodepuración, en donde diversos organismos vivos absorben los contaminantes presentes en el agua. En sección, las piscinas varían de profundidad en función de las especies fitodepuradoras necesarias para el proceso. En tercer lugar, unas torres de comunicaciones verticales proporcionan acceso a las diferentes torres. Seguidamente, unas torres de estructura auxiliares actúan de apoyos intermedios para las pasarelas. Estas pasarelas penetran en la máquina y se enredan alrededor de las diferentes torres, ensanchándose en algunos lugares para permitir el descanso y crear zonas de relación entre el paisaje y el artefacto. Una doble estructura triangulada y atada mediante unos anillos configura el exterior de la máquina, que finalmente se cierra con una malla metálica sobre la que crecerán las enredaderas con las especies encargadas de filtrar el aire.
El resultado es una máquina compleja, en donde vegetación, agua y acero generan unos espacios densos, y en donde las relaciones entre la infraestructura, un paisaje tecnológico y la gente son más cercanas. El control geométrico mediante parametrización permite desarrollar una estructura triangulada con la cual soportar el proyecto. Un anillo de cimentación sobre el que se asientan unos apoyos articulados sustentan la estructura principal de la fachada. Entre las dos pieles se construye un anillo perimetral en forma de U que rigidiza la estructura y permite colocar dentro de él unos maceteros sobre los que las diferentes especies de plantas trepadoras puedan crecer. Técnicamente, las torres de piscina suponen un desafío, al tener que soportar las grandes cargas del agua. De nuevo, una estructura triangulada vertical unida a una estructura tridimensional horizontal aportan la rigidez y solidez suficiente para incrustar sobre ello unas piscinas constructivamente complejas. Una subestructura de perfiles de acero conforma un nido que se envuelve mediante chapas de acero. Finalmente, se coloca un vaso de fibra de vidrio apoyado sobre un poliestireno expandido que reparte uniformemente las cargas. Las torres de laboratorio y oficina plantean otros problemas, como el control climático y las envolventes. Siguiendo la tipología estructural del resto del proyecto, una estructura triangulada vertical se une a un sistema de vigas IPE sobre las que se apoya un forjado de chapa colaborante. Para conseguir un control climático efectivo, se coloca una doble fachada. En el interior, un cerramiento de vidrio de alta eficiencia, y en el exterior, unos paneles de EZTI hinchado. Entre las dos pieles discurren todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento del proyecto. La climatización de los espacios interiores se realiza a través de diferentes sistemas en función del uso y las necesidades de cada local. Las plantas de laboratorio requieren un control especial de la calidad del aire. Es por esto que se controla su temperatura a través de sistemas de techo refrigerante y suelo radiante. El resto de los locales se climatizan mediante fan coils conectados a un sistema de aerotermia. El artefacto trabaja en su conjunto como una tecnología capaz de enfrentarse tanto a los problemas climáticos como a la problemática de la infraestructura y el lugar. La fachada exterior, aparte de servir como filtro y descontaminante de aire, también sirve para tamizar la radiación que llega al interior. Además, los cuerpos de la piscina y del vaso principal generan una evaporación y tiro natural que hace que el aire fluya naturalmente. Depuración es, por tanto y ante todo, una arquitectura infraestructural, capaz de reunir los aspectos más técnicos de una industria problemática y enfrentar los desafíos de un lugar degradado, para ofrecer a la ciudad una máquina visible y un paisaje tecnológico.